La Base, un podcast basadísimo. Bueno, contamos con Eduardo Garzón, economista. Muchísimas gracias por atender a La Base. Un placer, gracias a vosotros. Quería pedirte un análisis sobre lo que significa, digamos, una situación económica global que afecta a España, donde tenemos pues la situación del euro con respecto al dólar, en una situación que no veíamos desde hace 20 años, y al mismo tiempo la propia dinámica de la inflación, que ya arrastrábamos desde la pandemia y que se habría venido a intensificar con la guerra. ¿Qué consecuencias políticas podría tener con respecto a España, también con respecto a Europa, esta situación económica? Pues a ver, es efectivamente una pregunta muy amplia porque aquí hay muchos factores que tener en cuenta. El primero de ellos es que hoy día la inflación viene generada en su origen por los precios de la energía. Con lo cual, si los problemas que han causado este origen en los precios energéticos permanecen en el tiempo, entonces los problemas de inflación también lo harán. Y me estoy refiriendo básicamente a interrupciones de cuello de botella en el transporte marítimo internacional como consecuencia de la pandemia, pero sobre todo a la guerra de Ucrania, que ha encarecido y ha reducido los flujos que hay en torno al comercio de hidrocarburos, sobre todo con Rusia, pero también con otros países. Eso genera de por sí un aliciente a la inflación que se acaba extrapolando, y ya lo estamos viendo, a otro tipo de productos. Y eso es un problema porque en realidad si se hubiese atajado el problema del principio, es decir, si los precios de la energía se hubiesen topado o se hubiesen limitado, como por cierto en algunos otros países han hecho en mayor o menor medida, como Suiza, como Japón o como Bolivia, que son seguramente los países con menos tasa de inflación que tienen en el mundo, pues entonces hoy día no estaríamos viendo elevarse los precios de otro tipo de productos. Esto supone un problema de carácter político porque evidentemente ningún gobierno puede soportar, por muy buenas medidas económicas que aplique o por muy bien que lo haga, una situación de inflación que es anormalmente elevada y que en el mismo momento en el que no hay un pacto de renta o, por decirlo de alguna forma, no se elevan los salarios al mismo ritmo que se eleva la inflación, entonces la gente eso no lo puede soportar y da igual lo que haga un gobierno, a no ser que, como estaba diciendo, establezca limitaciones muy importantes en los precios energéticos, que son el origen de la inflación y de las tensiones inflacionistas en otros productos, y a no ser que adopte medidas importantes para elevar las pensiones y también los salarios al mismo ritmo del IPC para que no haya pérdida de capacidad adquisitiva de la gente. Sara. Sí, yo quería entrar en esto último que estás comentando, en qué mecanismos tiene un gobierno para hacer frente a la inflación. Yo no soy una experta en economía, pero lo que he leído es que las políticas expansionistas para salir de la crisis, que fueron un consenso, compartido entre fuerzas políticas de diferente ideología tras la pandemia, en un contexto inflacionario y de escasez de recursos que pone limitaciones al crecimiento, dejan de ser salidas válidas a la crisis. Y por otro lado, las ayudas directas también tienen limitaciones. O sea, hemos visto cómo, por ejemplo, las bonificaciones a los carburantes se tradujeron automáticamente en una subida de precios por parte de las gasolineras, que al final no supusieron un alivio para los bolsillos de los ciudadanos, sino que repercutieron en aumentar los beneficios de estas empresas. ¿Cuáles son, en la práctica, los mecanismos que tiene un gobierno para poder hacer frente a esta situación? A ver, en realidad esto no hay que analizarlo en términos de política económica expansiva o restrictiva, porque en realidad el problema de la inflación no ha sido generado por políticas económicas ni en un sentido ni en otro, sino que ha sido generado por un problema real de logística internacional derivado de la pandemia y por un problema real de una guerra en suelo europeo. Entonces, la única forma o la mejor medida para contener ese contagio a través de los precios energéticos es limitar directamente los precios de la energía. Eso es algo que han hecho países, como está diciendo, en mayor o menor medida. Por ejemplo, Suiza o Japón no han tenido que recurrir a nacionalizar las empresas energéticas, aunque sería claramente deseable y razonable, sino que han llegado a acuerdos con las empresas en una especie de pacto de Estado para que estos sectores no eleven los precios energéticos. ¿Eso tiene un coste? Evidentemente, pero lo sufraga el Estado, en este caso el japonés, ¿no? Por lo cual, la política económica expansionista habría que entenderla de esa forma, como dar ayudas o al menos mantener que no haya muchas pérdidas en los sectores estratégicos de la energía. Y luego, al mismo tiempo, por supuesto, mantener la renta de aquellas clases sociales más vulnerables y más afectadas por la inflación. Y
me estoy refiriendo sobre todo a las rentas salariales y a las pensiones. Si un gobierno mantiene al mismo ritmo las pensiones y los salarios que la inflación, el efecto económico sobre estas clases más vulnerables no es tanto, y lo que haría sería extrapolar el coste a esos sectores empresariales. Por lo tanto, en realidad, y como está diciendo muy bien Sara, te sale mucho más caro dar ayudas a gente que hoy día lo está pasando mal para que puedan intentar paliar los problemas de la inflación, en vez de, sale mucho más caro eso, que limitar los precios de la energía. Y bueno, el gobierno ha intentado limitar los precios de los precios mayoristas, pero solo topando el precio del gas natural, y además luego con un mecanismo que lo que hace es casi reducirlo a la mínima existencia por los efectos positivos que pudiera tener esa medida. Así que en realidad, si queremos de verdad mantener decididamente esta situación y que no afecte a los gobiernos, habría que intervenir decididamente en los precios energéticos. Y eso era, y con esto acabo, eso era crucial en los primeros meses de la elevación de los precios, a mitad de 2021, pero sobre todo con la guerra de Ucrania. Pero es que hoy día se está contagiando a otros productos, por lo cual aquí también hay que pensar muy decididamente y con mucha determinación que otro tipo de productos no energéticos habría que limitarlos también. Y no nos tenemos por qué llevar las manos a la cabeza, porque se hace hoy día con un montón de productos, sobre todo en el sector agrícola, sobre todo en el sector sanitario. Lo hemos visto recientemente con las mascarillas y con otro tipo de geles y de test. Así que si se quiere, se podría limitar determinados productos para que no viésemos aumentar los precios tan elevados. Y termino con lo siguiente. Un estudio muy reciente de Comisiones Obreras ha revelado que la inmensa mayoría del aumento de los precios ha repercutido en incrementos de beneficios empresariales. Es decir, que las empresas están aprovechándose de esta situación, por lo tanto también tendrían que aportar de alguna u otra forma. Ina. Una pregunta más del ámbito internacional. Ahora se están mandando comisiones desde Estados Unidos a Venezuela, negocian con Maduro para levantar sanciones, para de alguna forma suplir la escasez de petróleo en el mercado internacional. También se habla de Irán. La pregunta es básica. ¿Será suficiente, incluso si se levantan las sanciones ahora a Venezuela, a Irán, para suplir la escasez generada por el embargo petrolero a Rusia? Pues, a ver, yo no estoy en condiciones de responder a esa pregunta, pero si no nos centramos solamente en un problema de logística, que sería el principal problema hoy día de la inflación a corto plazo, sino que nos centramos también en un problema medioambiental, ecológico, de que ya hemos superado el pico del petróleo, de que estamos cerca de hacerlo con el pico del gas natural y con la escasez que inevitablemente van a tener este tipo de energías fósiles, pues entonces nos queda inflación para rato, o al menos una inflación que se va a ver extrapolada al resto de productos. Y quizás en un futuro no muy lejano tendremos que acostumbrarnos a que los precios de la energía sean muy elevados. Eso no quiere decir que haya siempre inflación. Lo que quiere decir es que en algún momento esos precios, esos niveles de precios aumentarán y se mantendrán en una especie de meseta, pero implicará un cambio muy profundo en el modelo económico que hoy día conocemos, porque utilizamos las energías fósiles para casi todo y las necesitamos. Y hoy día no tenemos alternativa tecnológica. No nos sirven las renovables para sustituir esas energías. Con lo cual, si pensamos en este futuro hipotético que acabo de describir y que las organizaciones ecologistas no se cansan también de describir y de explicar, pues la única solución es decrecer en un consumo de recursos naturales, en vertido de residuos, y aproximarnos a un modelo económico que esté mucho más localizado en el territorio en el que se produce la producción y distribución y consumo de los bienes y servicios, y no en este sistema económico capitalista absurdo que tenemos, que importamos los tomates de la otra punta del mundo, a pesar de que aquí se producen. Y los que aquí se producen se acaban vendiendo en la otra parte del mundo también, con el coste energético y de combustibles fósiles que eso conlleva. Eduardo Garzón, economista, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto. Gracias a vosotros.